WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, estoy bajo fuego con estos dos invitados hace rato porque llegaron temprano y tenemos esta conversación intensa que ustedes no tienen una idea. Estamos aquí agarrados por los pelos. Estoy exagerando, somos buenos amigos, los quiero muchísimo a ambos. Pero la conversación que tenemos hoy, que es sobre patrimonio, es muy importante y creo que los tres estamos de acuerdo en que es muy poco lo que como pueblo sabemos. Y tal vez por eso mismo tomamos decisiones a veces que van en contra de la preservación del patrimonio, y por eso los traje hoy, porque ellos, junto a otras personas más, porque ellos no son los únicos en este clan, pero tienen un buen clan y han construido una fundación que pretende precisamente preservar y restaurar lo que es nuestro patrimonio. Entonces yo creo que es importante, a mí, ustedes saben que en mis programas siempre me gusta empezar por los básicos, que aunque una gente piensa que no se debe hablar de lo básico y uno debe ir no, yo no pienso así. Yo realmente creo que que yo le debo a ustedes, que son mis radioescuchas, las mejores explicaciones y lo más básico, porque cuando lleguemos a lo que queríamos llegar aquí, pues ustedes tienen ya una idea y saben que lo más que me importa a mí es ayudarles a ustedes a desarrollar el proceso y fomentar el proceso de pensamiento crítico, porque si algo nosotros necesitamos en este país es poder discernir y no estar comprando las cosas simplemente como nos las venden, con tal marca, no señor. Así que Pablo Ojeda y Nick Quijano, que ambos son arquitectos y que tienen esta maravillosa fundación que trabaja con el patrimonio, están aquí conmigo para esa conversación. Y yo tengo un vellón pegado, les voy a decir, porque he visto en el periódico hace unos días una noticia que me ha conmovido mucho, porque ustedes saben que yo soy mayagüezana, puramente mayagüezana, nacida y criada en el barrio París. Así que, como les digo, que veo esta noticia en la que se presenta una foto de este edificio extra mega moderno gigante para el mismo centro de la ciudad de Mayagüez, para que se convierta en una cosa como el Coca-Cola Music Fest o como se llame, para atraer turistas y para que tenga casino y todas estas cosas. Yo digo, ¿cómo es posible un edificio como ese? No lo puedo entender. En mi cabecita esta pequeñita no cabe, porque yo soy de ese espacio. O sea, yo, como les digo, yo nací en la calle Paz del barrio París de Mayagüez y después viví en la calle Florida. Y pasé buena parte de mi vida en esa calle Florida, porque aunque nosotros nos mudamos a una urbanización, mi abuela se quedó en esa calle, y yo desde los 12 años hasta los 21 trabajé en una tienda que había en el centro del pueblo que se llamaba Dolisa, que era la tienda de mi padrino. Y frente a Dolisa estaba la Escuela Inmaculada Concepción, que es para donde está propuesto este edificio. Así que entonces yo digo, no es posible esa magnitud de ese edificio en ese espacio que conozco tan bien, como si tuviera una cinta métrica para saberlo, porque lo viví, porque lo caminé por muchísimos años de mi vida. Así que, aunque vamos a empezar hablando de patrimonio, en algún momento del programa quiero que toquemos un poco este asunto de Mayagüez y cuál es la visión que ustedes tienen y qué es lo que está pasando ahí, y si realmente algo como eso el ICP lo va a permitir o no. Y qué defensas hay sobre eso y qué conciencia tenemos que tener sobre los espacios, sobre dónde colocamos edificios, qué es lo que, cómo atropellamos, ¿verdad? Y si es acaso un atropello visual, tú poner un edificio, y eso digo yo como a ellos como arquitectos, tú tener un edificio gigantesco en una ciudad que es antigua, en ese espacio, ¿no? Porque es básicamente el mismo centro de la ciudad. Pero quiero que empecemos por lo básico, que es qué es patrimonio. Y después de eso, quiero que ustedes me expliquen lo que es CENCOR y por qué ustedes entraron en este proceso y por qué se han dado a la tarea y para qué de crear esta fundación. Así que hablemos inicialmente de patrimonio. ¿Con cuál de los dos quiere empezar? Se pueden pelear ahora por cuál de los dos empieza.
Y quiero reconocer la presencia de Sonia Cabanillas, que está aquí con nosotros también, que es la esposa de Nick Quijano, que siempre lo acompaña y que ya la comprometí para otro programita que tengo pendiente en el que la voy a traer. Así que, pero está invitada que en cualquier momento que quiera aportar en esta conversación, pues desde luego más que bienvenida. Pero bueno. Bueno, trataré de una sola oración por lo que me toca a mí. Uh-huh. El patrimonio es aquello que es mueble o inmueble que es heredado de sus ancestros. Sea lo que sea, un documento, un edificio, un bien artístico que contribuya a la identidad y cultura de una población dada. Eso es una sola oración, ¿verdad? No quiero complicar más, pero ahí con Pablo. Sí, bueno, la definición es un poco más complicada. Sí, pero pero esencialmente es lo que define un colectivo. Ese patrimonio es todo eso heredado del pasado y de hecho se hace patrimonio todos los días. Tampoco nos limitemos a que es el morro nada más, ¿no? Todos los días se construye patrimonio. Lo que sucede es que reconocemos, esa palabra la relacionamos a lo que ha venido antes, lo que hemos heredado de las generaciones anteriores, pero que es muy importante, nos define como colectivo. Y es ahí donde salen todos estos temas de protección, ¿verdad? Porque me define a mí, define el colectivo, hay que protegerlo porque si no mi identidad se va perdiendo. Es bien identitario. O sea que el patrimonio, básicamente, ¿verdad? Llevándolo a algo más sencillo, pues es eso que hemos hablado. Por otro lado, ya la UNESCO, ¿verdad? Y las entidades internacionales han trabajado sobre estas definiciones porque es la misma, realmente, es aplicable a toda cultura y a todo país, que es todo aquello que identifica ese colectivo, pero además dentro de eso está el patrimonio tangible y el intangible. La música, por ejemplo, como lo intangible, ¿no? Hace un par de años el flamenco se declaró, ¿no? Patrimonio mundial intangible de España. O sea que la música puede ser intangible, un sonido de algo particular puede serlo, una expresión cultural de baile también. Entiendo que Cuba está intentando nominar el bolero como intangible, ¿no? O sea que tenemos una amplia gama de qué es patrimonio, pero básicamente es todo aquello que identifica un colectivo. Dentro de eso, entonces está, no sé, un poco pasando a la introducción que ha dado, cómo manejamos nuestro patrimonio, esa gobernanza y esa manera de qué hacemos con él. Y antes de que vayas a eso, perdona que te interrumpa, pero es que quiero hacer una mención de algo antes de lo que dijiste antes de pasar a eso. Y es que también hay algo en el patrimonio, y es que hay muchas cosas del patrimonio que a veces se ponen en riesgo, pero que están todavía en uso, que son parte esencial de la cultura, que hay, como hablabas de identidad, que es una identidad que la gente tiene, esto es mío, hay un sentido de pertenencia. Y en la medida que esas cosas se ponen en riesgo, pues obviamente está en riesgo ese desarrollo de la identidad. Pero sin embargo, históricamente hablando, ese sentido de pertenencia a veces ocurre en una etapa y viene otra generación y la descarta. Uh-huh. O sea que el patrimonio está a expensas de cómo lo vemos, cómo cada generación ve su patrimonio. Si en los años 70 aquí no ocurrió nada excepto en algunos grupos muy pequeños, la demolición de la casa Giorgetti, que no fue un impacto de tirarnos por el borde del morro, ¿verdad? Es porque en ese momento la especulación de la tierra, ese tema de desarrollismo que hubo en su momento, pues arrasó eso y realmente pues muchos nos lamentamos, pero somos el super mínimo de la sociedad. Hay una cosa, y es que tiene que haber educación patrimonial. Si no tenemos educación patrimonial, que el colectivo entienda lo que es el patrimonio y su patrimonio, no lo va a poder defender. Y todos estamos haciendo entonces una labor que no va a llegar a nada. Se reconoce el morro, sí, por supuesto. Viejo San Juan, sí, por supuesto. Pero si nos vamos a nuestros pueblos,
qué es patrimonio en nuestros pueblos, qué el colectivo de cada municipio o ciudad reconoce como patrimonio. Y muchas veces es que no tenemos claro una educación de por qué es que eso es patrimonial. Quisiera traer a colección, y disculpa la interrupción, que hoy, día 22 de abril, se celebra el Día del Planeta, que es patrimonio. El planeta es el patrimonio de todos los patrimonios, porque lo habitamos y no habita. Y hoy es un día donde esa concienciación se está practicando, ¿verdad? Gracias a una iniciativa de hace varios, en 1970 creo que fue cuando se implementa de la UNESCO el Día del Planeta. Y yo creo que ese patrimonio natural, en este caso el patrimonio natural, se debe proteger y debe haber, como mencionó Pablo, una concienciación de que esa educación también incluya el cuidar tu medio ambiente, que ya todos sabemos lo que ha pasado. Yo creo que sí, es eso, ¿no? Educar. Entonces, yo siempre empiezo hablando de que no hablemos todavía de lo tangible, vamos a hablar de las necesidades para aclarar qué es lo que necesitamos, y es educación patrimonial. Educación de que los niños empiecen a entender lo que es un patrimonio en su sitio, en su barrio, en su ciudad, que se identifiquen con ellos, que sepan quién vivió ahí, que me afectó a mí esa persona en la música, en las artes, en la literatura, etcétera, en la política, en lo que sea, ¿verdad? Y vayamos teniendo una relación con nuestro entorno, hablando de lo edificado, hablando de otras patrimonios como la música y demás, bueno, también, ¿no? Así que hay una agenda pendiente pero tremenda, que es la educación patrimonial, que no se da en nuestras escuelas. A los niños a lo mejor se lleva una excursión al Morro, pues, y los suben y los bajan y no saben ni lo que vieron posiblemente. O sea, esa educación para mí es esencial. Ya luego nos podríamos ir moviendo a discusiones más complejas, que es los que ya tenemos cierta conciencia de lo que es patrimonio y los ciudadanos que tienen una preocupación sobre ese patrimonio y qué vamos a hacer con él, cómo se usa el patrimonio, que lo han mencionado, ¿verdad? Que está en uso, hay mucho patrimonio en uso, pero así también hay patrimonio que se debería conservar como tal, y hay pensamientos donde dice que las ciudades evolucionan, que cada generación tiene que aportar lo suyo, y por lo tanto empiezan a ver los solapes y estas ideas de que yo puedo hacer lo que yo entienda de mi generación en aquel patrimonio que se heredó, que yo no necesariamente tengo que seguir los parámetros y criterios de esa generación anterior. Y ahí ¿Pero dónde se tira la raya? Bueno, eso la raya se tira cuando sabemos cuáles son patrimonios de primer orden, porque así es como se ha tratado de estructurar esto, ¿verdad? Tenemos patrimonio de primer orden, patrimonio de segundo orden, hay sistemas en el mundo, en sociedades que están un poquito más avanzadas que la nuestra en ese sentido, que hay una catalogación donde hay patrimonio que puede ser intervenido de unas maneras y otros que no se pueden tocar. Aquí no tenemos esa distinción, ¿verdad? Y traigo muy a pincelada la venta del arzobispado, ¿verdad? Ese es patrimonio de primer orden en cualquier país, y sobre todo latinoamericano, y sobre todo en el nuestro, que desde ese edificio comenzó la evangelización de América. Eso es de primer orden. Bueno, se vende, ¿verdad? A un interés privado. Pues esos son temas que nos afectan. ¿Y ese interés privado puede demolerlo si quiere? No lo puede demoler, pero lo puede modificar. Y además algo puede cambiar el uso y todo. Bueno, es que no basta con poner una placa en una fachada diciendo que aquí hubo tal cosa. Es que nosotros empezamos a perder nuestros valores institucionales. Eso requiere una explicación más larga, y yo tengo que interrumpirte porque tengo que ir a la pausa. Pero quiero que cuando regresemos abunde sobre esto, explicando con ese ejemplo lo que es ese patrimonio principal, porque creo que es básico dentro de la educación que queremos dar en este programa. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Todos los domingos nos reunimos toda la familia y es emocionante ver con el palpitar de los años lo mucho que me llena el corazón el estar juntos. Jugando, pasándola súper y siempre pensando en cuando seamos grandes. Cuando te conviertes en donante de órganos y tejidos,
Tu historia continúa. Donar es dar vida. LifeLink de Puerto Rico. Regístrate hoy en donevidapuertorico.org. Esto sucedió hoy. Tengo en la línea telefónica a Juan del Valle, quien también aspira a un puesto electivo por el Movimiento de Victoria Ciudadana y es enfermero y portavoz de muchos de ellos que ha estado levantando la voz durante algún tiempo sobre las condiciones laborales y otros asuntos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en la mañana. De colegas de enfermería y otras profesiones de la salud, donde lo que refieren, ¿verdad?, es demasiado miedo, incertidumbre, angustia. Cuando digo estas palabras, porque muchos de ellos, como tú muy bien empiezas la entrevista, indica que hubieron unos despidos en Pavía. Muchos de estos enfermeros ahora mismo están realizando sus funciones, ¿verdad?, de enfermería, pero a la misma vez tienen que estar realizando funciones de secretarial, de escolta, de camillero, por los despidos que han habido. Entonces es una sobrecarga de trabajo abrumadora para ellos, y entonces la atención y el cuidado y tratamiento que ellos tienen que brindarle a los pacientes pues se pone en riesgo. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, hoy estamos hablando sobre patrimonio. Es más una clase educativa que cualquier otra cosa esta conversación. Así que usted tenga esos oídos bien pendientes, porque tengo esta conversación con Nick Quijano y Pablo Ojeda. Pablo, ahora sí, continúa. No, lo que todos estos temas que estamos mencionando son foros, ¿verdad? Claro. Pero necesitamos 3 días. No quería dejar pasar por alto que al preguntar tú dónde se tira la raya, ¿verdad? En términos de qué se puede reutilizar, rehabilitar, restaurar, qué no se toca, qué se toca del patrimonio. Básicamente lo que se hace es estructurar cuáles son y inventariar todas estas propiedades que nos identifican y cuáles son de primer orden, de segundo orden, cuáles contribuyen, cuáles no. Y entonces ahí hay unos criterios que se pueden aplicar, ¿verdad?, a la toma de decisión. Y traje el ejemplo del Arzobispado de San Juan, ¿verdad?, que es un edificio que en todos los países eso es primer orden, es como una catedral, le sigue el Palacio Arzobispal y de ahí, o sea, que es primer orden. Y ese primer orden, en términos de patrimonio, pues fue vendido, ¿verdad?, por su dueño, privadamente y legalmente, ¿verdad?, legalmente. Pero es moralmente, se sostiene para efectos de nuestro patrimonio. Eso es lo que se debió haber hecho. Pero perdóname, si es un patrimonio de primer orden, ¿por qué se vende con tanta facilidad y la persona hace lo que quiere? Bueno, porque ahí es que vamos a las deficiencias. ¿Qué pasa? Que no tenemos. Exacto. La ley. Nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos. Yo quisiera aportar a eso, y es que hay una dinámica que sucede entre el ciudadano, el privado, el ente privado, y el Estado. Y ese es el juego del baile del Estado con el ciudadano. En este caso, el Estado y su agencia asignada, como ICP, no tuvieron las regulaciones, los espacios normativos para ejercer una influencia sobre esa compra de ese individuo. Pero ¿cómo es posible eso? Bueno, o sea, ¿cómo es posible ¿cómo es posible que no lo tenga? O sea, vamos a ver, para no crear confusiones aquí. Eso fue una venta privada. Sí. La Iglesia Católica tiene sus bienes y puede vender o salir de un bien si pasa un proceso con la Santa Sede. La gente cree que aquí los párrocos que están acostumbrados a que hacen lo que les da la gana con sus parroquias y sus parroquias antiguas, pues no. Hay un ICP mundial, vamos a decir, en Roma, que hay una oficina
que es la que custodia el patrimonio de la iglesia a nivel mundial. Todo el mundo que está dentro de la iglesia o es administrador de la iglesia que quiere vender o enajenar un bien de la iglesia tiene que ir a la Santa Sede. Hay un proceso. Y en varias ocasiones yo levanté ese tema, ¿verdad?, cuando estuve en Patrimonio Histórico Edificado del ICP, pidiéndole al arzobispo dónde está el expediente, porque ahí era donde nosotros podíamos argumentarle a la Santa Sede que ese edificio no podía autorizar su venta. Es decir, el arzobispo quería venderlo, pero no necesariamente tenía la potestad total de venderlo, de enajenarlo, porque hay un proceso. A la tercera vez que trató de venderse ese edificio, se hizo ese supuesto proceso, pero nunca nos hicieron llegar ese expediente. Así que no sé bajo qué criterio la Santa Sede aprobó la venta. Porque no es que me diga a mí que la Santa Sede aprobó, es que cuál fue el cuento para que la Santa Sede accediera. De todas maneras, no tenemos una ley nacional de patrimonio. No la tenemos. ¿Por qué? Lo que tenemos son unas leyes, 1955 que se crea el Instituto de Cultura y luego en 1989 que se enmienda la ley del Instituto de Cultura. Eso es lo que hay. ¿Qué sucede? Que eso está absolutamente obsoleta. Porque el patrimonio ya no es solamente, ¿verdad?, en aquella visión de don Ricardo, que era el Bio San Juan, y era muy sencillo, y era adeo, porque don Ricardo tenía allí todo un sistema, ¿verdad?, implantado, que se le debe muchísimo a él, por cierto, no lo quiero criticar en ningún sentido. Ya nuestra sociedad es mucho más compleja, porque ¿quién hubiera pensado que un arzobispo iba a vender el Palacio Arzobispal del Bio San Juan? O que iba a tener las deudas que incurrió la iglesia para tener que salir sobre todo de eso es lo que sucede, ¿verdad? Pero además ¿quién diría que tenemos Airbnb hoy? ¿Y quién diría que el colapso de las rentas? Porque aquí tenemos que ir a una historia también. Criticamos, nosotros estamos, y a veces me incluyo, criticamos lo que nos pasa, pero es que lo que nos pasa es consecuencia de algo anterior. El tema de los Airbnb y de que propietarios de edificios que tenían alquileres antes de que apareciera esta fórmula, hubo un colapso en las rentas en el Bio San Juan. En los 2014, 2015 hubo un colapso en las rentas de esa ciudad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se iba a hacer? Había que pagar las hipotecas y hubo un colapso en las rentas. Se debía más al banco de lo que valían las propiedades. Esto es un tema de gobernanza de una ciudad. Se debía más en hipoteca de lo que en el colapso del valor de las tasaciones. ¿No? Y mucha gente que me está oyendo va a saber que eso fue así, porque eso pasó en todo Puerto Rico. Pero en la zona histórica de San Juan fue crítico eso. Crítico. Porque entonces no se podían pagar las hipotecas. Y empieza a haber esta nueva cosa de que si yo empiezo entonces a alquilarlo de esta manera, le saco un rendimiento del 200% y tampoco tengo que tener tanto problema con inquilinos permanentes. Y eso también da paso y abre a este fenómeno, ¿verdad?, de los a corto plazo. Airbnb es una plataforma como muchas otras, a corto plazo. Y entonces se saca un rendimiento de lo mismo, pero muchísimo más, que alquilarlo a alguien a 500 pesos mensuales, cuando puedes tener 2,000 pesos en un fin de semana. Entonces, nosotros, los que estamos trabajando en patrimonio, y es algo que yo insisto mucho cuando hablamos de esto, vamos a identificar los problemas, sí, pero vamos a ver qué es lo que ha ocasionado la situación, porque nos podemos quedar en la parte intelectual, en la parte no práctica. Tenemos que aprender a trabajar, ¿verdad?, con esto. Eso de la propiedad privada, qué deciden los alcaldes sobre su ciudad, ¿verdad? O con estos billones de dólares que han caído a Puerto Rico, ¿cómo eso está afectando el patrimonio? Los proyectos que están proponiéndose para varias plazas públicas en Puerto Rico, que son cuestionables esos proyectos, pero tienen el dinero, tienen el aval del político, y la sociedad o se mueve o no se mueve.
Entonces hay mucho aquí, ¿verdad? Y muchas de veces complejidad. no tienen conciencia, hasta que no esté hecho no se dan cuenta. Muchas Sí, veces pasa eso, porque no es como que están informándolo al pueblo todo el tiempo. Por eso es que a veces no hablo ni de patrimonio, estoy hablando de política pública, estoy hablando de gobernanza, estoy hablando de educación patrimonial, que son los elementos indispensables para después hablar sobre el patrimonio, ¿cierto? ¿verdad? La gobernanza. El viejo San Juan, hemos estado en foros internacionales hablando de gobernanza, y el caso de estudio es el viejo San Juan. El viejo San Juan tiene tres entidades solapadas que tienen e intervienen en la gobernanza de esa ciudad, ¿verdad? El municipio de San Juan, el Instituto de Cultura y el National Park Service. El espacio federal. Es decir, que tenemos un bizcocho cortado en pedazos, que es un todo, pero está cortado en pedazos, y a algunos les toca parte de las murallas, a otros no les toca parte de las murallas, a algunos les toca algunas plazas, a otros no les toca unas plazas. Por lo tanto, ya de entrada la gobernanza es caótica. Así que eso... Porque entre esos tres pueden haber visiones muy distintas. Lo hay. Solapes, contradicciones. Está el gobierno. ¿Ah? Por ejemplo, la Soportal es parte de... lo administra el gobierno central, mientras que la Plaza del Soportal, donde está la Ostra Cosa. Frente a bueno, pero eso le pertenece al gobierno central, mientras que la Plaza San José, que está cruzando la calle, le pertenece al municipio. Pero todo está bajo el Instituto de Cultura. Hay que ver, o sea, lo del Estado y lo municipal está bajo el Instituto de Cultura. Lo que sucede es que hay un tema de permisos que se contradicen, un tema de permisos que no es muy claro, y por allá te van a hacer unas cosas y por acá hacen otras, y el que lo quiera controlar tiene que estar, no va a dormir, porque tiene que estar corriendo para arriba y para abajo. Entonces quiero saber, ¿estas preocupaciones que ustedes manifiestan en este momento los llevaron a crear SEMCOR? Me lo contestan cuando vengamos de la pausa. Regresamos de inmediato. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Ven a Santurce y descubre el concepto innovador Hair Care and Spa de Esteban Montes, ubicado en la avenida Ponce de León 1316, esquina Hipódromo. Nuestros servicios personalizados resaltarán tu belleza, imagen y bienestar. Contamos con servicio de valet para estacionamiento. No esperes más, renueva tu imagen. Llámanos al 787-706-1111 o al 787-725-1111. Esteban Montes Hair Care and Spa, porque la belleza se ha instalado en Santurce. Aprende cómo nutrir tu cuerpo y alma en un oasis frente al mar. En Ann Wigmore, con más de 30 años guiando vidas hacia la felicidad plena, puedes lograrlo con alimentos vivos. Participa del programa en español del 14 al 27 de abril. Ahora con un 25% de descuento para residentes de Puerto Rico. Reserva en annwigmore.org o llama al 787-504-1329. Búscanos en las redes sociales. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Entonces, entiendo que estas preocupaciones los llevaron a ustedes a crear SEMCOR. Bueno, comenzó con el proyecto que quiso iniciar el compañero Pablo Ojeda, que ya le contaré en breve. Pablo. Bueno, resulta, obviamente estuve 2 años como director de Patrimonio Histórico Edificado del Instituto de Cultura,
Y hemos hablado de esto, gobernanza, política pública, los vacíos legales que tenemos al manejar el patrimonio. Hay muchísimo vacío legal porque no se ha legislado, obviamente. O sea, no hay unas herramientas para poder gestionar nuestro patrimonio adecuadamente. Porque hay tanto vacío que por ahí se escapa todo, ¿no? Por lo tanto, en su momento, pues intenté en ese momento tratar de empezar, ¿verdad?, una reestructuración interna de cómo el Instituto de Cultura, que es el dado por ley hacer esto, podía ser más eficiente y podía entonces hacer lo que entiendo que ya hace rato se debió haber hecho, una ley nacional para proteger el patrimonio. Por las complejidades que ya es lo que es la palabra patrimonio, empezamos hablando de esto. Así que eso pues no tuvo éxito y entonces yo salgo del Instituto de Cultura y me propuse hacer lo que no pude hacer bajo el gobierno, hacerlo privado sin fines de lucro, y de ahí es que sale el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico. ¿Qué diferencia esta entidad de otras, a lo mejor que también trabajan este tema? Es que también nosotros tenemos que aunar los esfuerzos de las personas que ya han estado trabajando estos temas, pero sueltos, porque aquí mucha gente tiene muchas batallas solas. Y yo entendía que esto era la gran oportunidad para poner en una sola institución todas aquellas personas que están trabajando patrimonio, pero el patrimonio desde el punto de vista amplio, porque no es solo edificio. Y ahí es que entonces fundo el centro, pero con compañeros que nos conocíamos, con profesionales en estos ámbitos, lo cual invito, vamos a hacer esta idea. Y se montó una junta de gobierno del CENCOR, donde cada silla representa un ámbito del patrimonio. Esto no es una junta de gobierno de esas que todo el mundo figurea. Cada uno tiene una labor específica y una responsabilidad de su ámbito, ¿verdad? Pues lo mío es el edificado, por supuesto, pero aquí Nick es vicepresidente de la Junta y es artes plásticas. Pero aquí tenemos a Marían Ramírez en el Museo de Arte Contemporáneo, que está en museo, y tenemos biblioteca, archivos, cada uno en sus ámbitos, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que CENCOR en este momento esté trabajando muchísimos proyectos diversos, desde arqueológicos hasta conservación de patrimonio en papel, dando cursos y seminarios, en fin, nos empieza a llegar todas aquellas necesidades necesarias para conservar ese patrimonio, pero de una forma organizada también. El CENCOR procede a hacer y firmar colaboraciones, convenios colaborativos con entidades, ¿verdad? Pero ustedes tienen en conversación o en acuerdo o algo con el ICP, que son los que conducen la ley. En este momento no tenemos ninguna relación directa con el Instituto de Cultura. Se les ha invitado. ¿Y cómo el trabajo de ustedes? Se les ha invitado a todas nuestras iniciativas, ¿verdad? Cada cual, al igual que otras. Pero ¿a dónde va a llegar el impacto en términos de, ya que tú has mencionado, no tenemos una ley, no tenemos esto, no tenemos aquello? ¿Qué puede hacer CENCOR en esas direcciones? Bueno, asumir esa responsabilidad, porque todos entendemos que lo podemos lograr, ¿verdad? Y si el Estado quiere seguirnos, muy bien. Esto realmente es una cuestión de enfoque, ¿verdad? El Instituto de Cultura en estos momentos tiene su enfoque institucional. No voy a entrar en eso, pero realmente en términos de lo que es su deber ministerial principal, por lo cual se creó en 1955, tiene que trabajar esto, ¿verdad? Y ahí es que nos vamos entonces a estos proyectos propuestos en los cascos urbanos, donde ese desarrollador que propone a lo mejor una idea loca está perfectamente legal y perfectamente dentro de los códigos de construcción y perfectamente puede llevar a cabo ese proyecto, porque no hay ningún tipo de legislación patrimonial que pudiera uno contrarrestar o mitigar
ese impacto de ese proyecto. Pero ¿y cómo Cencor? Bueno, hay una función altamente educativa. Cencor tiene una función altamente didáctica. Y el hecho de que nos estamos visibilizando, y te agradecemos mucho a la audiencia, es precisamente para que la gente, para que se visibilice lo que es patrimonio, para que se visibilice que hay una posibilidad de educarnos en torno a nuestro patrimonio, sentirnos orgullosos, defender ese patrimonio. Y eso a su vez crear un patrimonio de educación donde ese niño que decía Sonia de Cuba, que sabe quién es Betance, aquí no saben quién es Betance, que sepa quién es Betance. Y así por el estilo nuestra función, entre tantas otras, porque Pablo nos ha mencionado que también han habido contactos con otros países. Tenemos alcance de, Pablo dirá, de varios países que estamos colaborando con sus programas educativos culturales patrimoniales para precisamente reforzar el nuestro y crear una hermandad, una fraternidad cultural de lo que es nuestra cultura. Pero Pablo menciona los municipios. Yo quisiera que ustedes me dieran un ejemplo de algo que ustedes están haciendo. Puede ser particularmente con un municipio donde se vea el impacto que ustedes van a tener sobre lo que el ICP no hace. Por ejemplo, nosotros nos dejamos llevar mucho por qué está pasando internacionalmente con el patrimonio. Pues nos tenemos que conectar. Tenemos que conectarnos a todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, a las corrientes y a los conceptos actuales. Lo que nos está pasando a nosotros aquí le está pasando a todo el mundo, o sea, no somos exclusivos, pero en otros lugares o lo han trabajado ya o están en vías de trabajarlo o han desarrollado legislación a tales efectos. Entonces, para nosotros eso es importante porque nos ayuda a acelerar nuestro proceso. Nosotros tenemos ahora mismo pues colaboraciones con la ciudad de La Habana, la ciudad de Santiago de Cuba, con Perú, Machu Picchu, por ejemplo. Hemos ido como entidad consultiva a Islas Vírgenes para ayudar a grupos patrimoniales allí a montar esquemas de restauración de edificios que son non-profits, ¿verdad? Que no saben cómo. O sea, pero aquí particularmente. ¿Algún municipio donde ustedes quiero ese ejemplo? Bueno, aquí hemos estado trabajando en Ponce. Acabamos de terminar un proyecto. ¿Qué crisis hay allí? Bueno, no, Ponce ya, eso sería otro programa. Pero en la que ustedes están interviniendo. Es que el tema de educación, como dijo Nick, es súper importante. Pues hemos estado trabajando en Ponce un proyecto de inventariar estructuras en madera en riesgo de perderse a través de una colaboración con el Dartmouth College en Estados Unidos, ¿verdad? Donde estudiantes han venido, han aprendido el tema digital, tridimensional de levantar e inventariar estas estructuras, y eso nos permite a nosotros a la vez educar. Y parte de lo que está haciendo Cencor con estas iniciativas es que muchos estudiantes de arquitectura y de otros ámbitos ahora quieren estudiar patrimonio, se han ido a estudiar patrimonio, han ido varios ya a Nueva York, están estudiando allá y salieron de nuestras iniciativas. O sea, la educación, obviamente, volvemos a decirlo, es importantísimo. Lo otro es consultorías a entidades en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Juan tenemos Casa Cay, que es un proyecto que está ocurriendo en la Fernández Junco. Pues nosotros estamos siendo consultores a ellos en los temas arqueológicos, en los temas de manejo. Estamos mucho en la cuestión organizativa, en la cuestión estructural, porque entendemos que hay que darle un orden a esto. El patrimonio camina cuando hay orden. Entonces eso nos llevaría a que donde ustedes reconocen patrimonio importante, ya sea del 1, del 2 o del 3, pues ustedes, si ven que hay una acción en este lugar, ustedes llevan en ese proceso educando a quien sea que está a cargo para que no se aleje de lo que es la preservación. Correcto. Y que tengan cuidado cuando van a la reconstrucción. Sí, ahora mismo. Esa es la función principal que ustedes... Bueno, entre ellas. Pero esa está dando mucho fruto, porque ya hay entidades que se nos han acercado para que le ayudemos a estructurar incluso su manejo de sus colecciones, el manejo de los museos. Estamos ahora trabajando con el de Aguadilla, ¿verdad? Que tiene una casona importante en el centro del pueblo y la iban a reparar. Pues, o sea, estamos tratando de la poca o gran
consultoría que le demos a esas instituciones, que sea hacia lo correcto, hacia una ética, ¿verdad? De lo que es patrimonio. Y de paso, educamos de nuevo. Educamos a esa entidad, educamos a sus miembros. Y entonces colaboramos también con proyectos que son importantes. Ahora esta semana acabó todo un simposio sobre la familia Antonelli, que fueron los ingenieros militares que diseñaron todas las fortificaciones de América, ¿verdad? Hay una exhibición ahora, y lo exhorto en el Morro al público que vayan y vean esa exhibición. Nosotros fuimos parte de montar eso, ¿verdad? Es decir, que estamos metidos en proyectos de índole práctico que tengan impacto, pero también en los proyectos que tienen que ver con educación a profesionales, bibliotecarios, archiveros, museos regionales y locales. Donde quiera que hay patrimonio. Donde quiera que hay patrimonio, sobre todo el suroeste que ha sido tan afectado por los temblores, María, temblores y todo lo que podamos decir. Hay algo que quisiera decir de un temita anterior. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una iniciativa como la de Mayagüez, que ha mencionado, ¿verdad? Que parecería algo terrible, afectaría, no reconoce el centro, etcétera? ¿Qué pasa cuando la ciudadanía reclama que eso no es lo que interesa, que eso no es lo que quiere para su ciudad? Pues obviamente todas las instituciones que dan permiso de gobierno van a ir al manual de qué pueden hacer y qué no pueden aprobar. Si lo pueden aprobar y está en ley, es una lucha entonces de los ciudadanos tratar de que se cambie, ¿verdad? O se mitigue ese proyecto. Traigo a la discusión el proyecto del Hard Rock Café propuesto en el Vío San Juan. ¿Por qué ese proyecto lo podían hacer tal y cual, tan estrambótico así, tipo Las Vegas allí? Pues sencillamente porque donde está ese proyecto ya no es zona histórica del Vío San Juan. Volvemos de nuevo a la legislación, a lo legal. Tenemos de fondo muchas cosas que revisar, ¿verdad? Debido a que cogimos eso y también ICOFOR, que es una International Committee on Fortifications y todo, internacionalmente llevamos el issue del Hard Rock Café. Pero no para que no se haga el proyecto. Pudimos hacer que los inversionistas modificaran la arquitectura del proyecto para que fuera un poco más cónsono con lo que estaba ocurriendo en la isleta de San Juan. Pero realmente ellos no lo tenían por qué hacer. O sea, que vamos a ver, cuando vemos estos proyectos que se proponen en nuestros centros urbanos tradicionales a lo largo de Puerto Rico, vamos primero a ver qué los cobija a ellos como desarrolladores y qué nos cobija a nosotros, ICP, vamos a poner, o nosotros, en su defecto, como ciudadanos. Ahí traigo también el proyecto de remodelación de la Plaza Las Delicias de Ponce, ¿verdad? Que fue propuesta. Ha habido una reacción visceral de los ciudadanos en contra del proyecto. Y han habido vistas públicas y ha habido en el municipio, ¿verdad? Y se ha sentido el rechazo de la ciudadanía de ese proyecto. Que lo que se pide es modificación al proyecto. No es que no se haga, es que no atente contra aquello que es de valor. Bueno, tengo que pausar. Al regreso quiero escucharle el pensamiento de Nick. Nick está muy calladito aquí. No, porque estoy aquí respetando el espacio. Ya hablamos de que esto debe ser un foro. Pero quiero escucharte. Con gusto. Regresamos de inmediato, no se vaya nadie. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Porque tu familia de Goya te complace, ya puedes encontrar en tu supermercado favorito el arroz Goya USA, el original, sembrado y cosechado en USA. Sí, ese mismo, el que tanto nos gusta está de vuelta, porque queda bien sueltecito, porque tiene menos granos partidos, por su sabroso olor y queda siempre en su punto, porque tú mereces lo mejor. Arroz Goya grano mediano, sembrado y cosechado en USA. El mercado favorito.
Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Ángel Oliveras, Héctor Iván Díaz y Moraima Rivera unen sus voces y experiencia a un grupo de profesionales para traerles Punto por Punto, de lunes a jueves a las 12 del mediodía, por aquí, por WIAC 740 San Juan, WISA en Isabela y WYAC en Cabo Rojo, y en internet por www.wiac740.com. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Bueno, estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Estamos ya al final del programa. O sea, necesitamos 3 programas más para hablar de patrimonio. Sinceramente, ustedes van a tener que regresar y regresar y regresar. Pero Nick, quiero escuchar tu reacción a las cosas que ha dicho Pablo. Bueno, como ya mencionamos, esto debe ser un foro en realidad. Pero voy a tratar de ser lo más general posible dentro de lo más específico posible, a ver si me sale la maroma. Históricamente, nosotros hemos tenido estas estructuras que crean nuestro legado. Esos legados crean una industria. Antes de eso, nosotros éramos un pueblo que hacía muchas cosas, éramos fabricantes de cosas. Nos hemos convertido en una cultura global de consumo. Nosotros hemos pasado por unos espacios donde el ser humano era un ser homo habilis, una persona que crea artefactos, que crea productos con el cual el otro hace intercambio. Lamentablemente, para dar un fast forward, estamos en el espacio del consumo, del consumo, y eso trae el turismo. Una persona con muchos chavos que venga de afuera, que traiga a su chavo, lo invierta aquí, lo mete en un hotel, lo mete en un casino, porque eso es lo que está promoviendo ese proyecto de Mayagüez. Entonces, un consumo inmediato, se vuelve a montar en su crucero y se va. Entonces nosotros nos quedamos con ese capital. Lamentablemente, pues ese capital es para meter lo que antes fue Sears y JCPenney, todas estas multinacionales que también están invadiendo nuestra población. Por lo tanto, Walgreens, Sam's, se vuelve ese dinero al imperio. El problema es que nos empobrecemos porque perdemos poder. Y ese poder, como mencionó Pablo en el espacio normativo, también en el espacio del individuo que pierde ese capital porque se convierte en un trabajador para esta industria. Ahora la industria es quién lava la ropa de sábanas y fundas de esos Airbnbs, quién va a limpiar los pisos de esos Airbnbs, quién va a mantener los edificios de esos Airbnbs. Nos hemos convertido en otro tipo de cultura. Pero, pareando con eso, tenemos espacios como lo público, como MADMI, como estos proyectos de iniciativa de niños. Mira, los otros días fuimos a un foro de una muchacha que brega, es especialista, Soraya Serra, en textiles. Hay un montón de cosas que están sucediendo aquí, tipo escuela vocacional, que hemos perdido, todos sabemos por qué. Pero hay una retoma de esos poderes, y esos poderes van a traer industria local, orgullo local, y eso se constituye en una historia de nuestro legado. No puedo decir más nada porque esto, como ya dije, es una novela y un foro. Pero ustedes, para que vean un poquito lo dinámico que es todo. Y se va construyendo nuevo patrimonio. Eso, que es lo que mencionó Pablo al principio. Si observamos, por ejemplo, la ciudad de Bayamón, el centro del pueblo, donde ahora mismo la mayoría de negocios que hay es de muchachos jóvenes, de gente muy joven, que está entre los 30 y los 40 con unas ideas magníficas, pero conservando lo que es eso, lo que son los edificios, lo que es eso, y sin embargo hay ese movimiento cultural allí, y esos muchachos, porque he estado, voy a menudo porque estoy súper entusiasmada, porque como yo fui maestra, me encanta ver estos muchachos jóvenes, lo que piensan, lo que es su visión de futuro, lo que están haciendo, cuáles son sus conceptos. Así que eso me parece que realmente es muy importante. Y eso es lo que quise traer, precisamente el futuro. Como mencionamos al principio, el patrimonio se está construyendo, como dicen en buen castellano, as we speak. Y eso es una de las preocupaciones que creo que Sencor, ¿verdad?, es una de sus agendas de construir. Seguro, y si se construye el patrimonio,
respetando lo anterior, pues es magnífico porque entonces están unidos ahí, uno con el otro, van de la mano. Y en el caso de Bayamón, pues se va viendo ese respeto porque hay una serie de cosas que se cambian, pero esas edificaciones permanecen tal y como son esas estructuras por fuera, ¿no? Y claro, dentro de estos proyectos, pues entonces ya está la visión de los muchachos jóvenes y cuál es su visión de lo que es el futuro. Quiero meter aquí la cuchara. Nikki habló un poco de los gremios y quiero hablar de uno de los proyectos de Cencor. Y es que en Puerto Rico en el pasado uno tenía quien le hiciera los muebles de la casa, uno tenía quien hiciera vitrales, uno tenía quien hiciera mosaico, uno tenía quien hiciera el herraje de las casas. Y uno ve esos herrajes antiguos que todavía se mantienen sin corrosión, y cualquier persona que pone una reja en su casa sabe que al poco tiempo la tiene que desmontar porque el moho se la comió. En ese sentido, volver a repensar el país en términos educativos y entrenar personas jóvenes que puedan trabajar en la preservación y reconstrucción del patrimonio edificado es otro de los planes de Cencor que yo apoyo de todo corazón. Bueno, se me está terminando el tiempo, así que quiero que vayamos a anunciar una actividad importante que va a ocurrir el 1 y 2 de mayo. El 1, 2 y 3 de mayo va a ocurrir un simposio sobre gobernanza y política pública del patrimonio de Puerto Rico. Va a ser la sede en el colegio, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pero ya hay sobre 30 ponencias que van a ocurrir ahí de todo tipo. Pero ¿quiénes van a estar allí? Bueno, es que abrimos el mosaico para ponencias y tenemos 4 temas básicos. Tenemos el tema de inventario, de cómo manejar el patrimonio, tenemos el tema de tecnología del patrimonio, gobernanza y lo legal del patrimonio. Esa es la parte interesante, porque ahí van a venir personas a hablar sobre los reglamentos, cómo ver esto nuevamente, lo que hemos estado discutiendo, los huecos legales que tiene el patrimonio para su conservación. Y lo que queremos también es que de ahí salga... podría salir propuesta de legislación? Claro, es que la idea es que de ahí va a salir un documento que debería ser una hoja de ruta, porque es casi un consenso de ese simposio de todas las personas que van a participar, de todos los ámbitos del país. Es un consenso. Es decirle al gobierno, por ejemplo, por aquí es donde nos debemos ir. Esto es la posibilidad y esto es lo que se necesita para conservar el patrimonio en general. Así que son 3 días bien fuertes, ¿no? Son intensos. Que van a ser 1, 2 y 3 de mayo. Sí, 1, 2 y 3 de mayo en la Facultad de Derecho. ¿Y dómo se puede conseguir más información sobre esto? En las redes sociales de Cencor, cencor.org o info. Cencor, vamos a decir bien cómo se escribe. Es CENCOR, que son las siglas del Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico. Cencor. Me ponen eso en Facebook o en las redes, Google y de ahí salen, no solamente sale lo del simposio que ya está publicado hasta todo el programa, sino todos los seminarios que hemos hecho, los grabados saltan ahí. O sea, todo lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años que hemos estado trabajando. El logo de Cencor es como una loseta criolla. El diseño de un cuadradito que parece una loseta, no, diseñamos entre varias personas. Nunca es una sola, somos un grupo. Sí, somos un grupo muy intenso, por cierto. Bien intenso. Y todos muy talentosos y todos artistas. Sí, y bien opinionados, que es lo bueno. Sí, es mucha formación, yo quiero estar en una reunión de esas. Yo quiero estar en una reunión de esas para ser testigo. Y dando las gracias antes de que acabemos el programa de la oportunidad de nosotros poder. Gracias, esto. Bueno, caramba, ustedes saben que esta es su casa. Nosotros queremos en este programa, como ustedes saben, más que nada educar. Es la función principal, y establecer conversaciones de cosas que nadie habla en el país y que son tan fundamentales. Entiendo que esa es mi misión aquí, porque es mucho lo que necesitamos saber, es mucho lo que necesitamos aprender,
Y a mi gente le digo, recuerden, abran esas mentes, porque de verdad que nosotros tenemos que educarnos, porque hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que nos dan que son pura propaganda, que realmente no son ni siquiera verdad, que no tienen fondo, que no están diciendo por qué. Y esta es nuestra isla del encanto, este es nuestro país y somos responsables. Y si hablamos tanto de la democracia, mira, la democracia no funciona si los ciudadanos no se levantan todos los días a hacer lo que tienen que hacer, y eso es, entre otras, como principal, educarse, estar informados y hacer las elecciones correctas en el momento de la verdad. Y este año es uno de esos años del momento de la verdad. Estamos en año de elecciones. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso. Ay, gracias a ustedes por haber venido, que siempre están disponibles para aquí. Sonia, muchas gracias también por tu intervención. Y ya sabes que te tengo comprometida para otro tema. Pero bueno, nada, gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.